Seguimos con la intención de profundizar en el año de la fe y concretamente en el tema de Dios, que es un tema básico, es un tema fundamental, es un tema absolutamente necesario para entender una fe tal como la entiende el cristianismo. Si se pierde el sentido de Dios, se pierde el sentido de la vida. Se pierde el subsuelo de nuestras creencias, se derriba todo el edificio del cristianismo y con él todo el edificio del mundo occidental. Me llamaba la atención una de las últimas cosas que he podido leer de un autor al que estoy siguiendo un tanto de cerca, porque es un agnóstico, Jürgens Habermas, el que, como saben ustedes, ha tenido un coloquio con el Papa, porque se está acercando de una manera muy positiva a una postura más razonable en relación con el cristianismo. Aunque él es agnóstico, sin embargo, se da cuenta de que la civilización moderna, como él dice, está descarrilada, ha descarrilado. Y la única forma de volver esa civilización que se está hundiendo, ya he comentado como muchos autores desgraciadamente están pensando que no tiene ya remedio nuestra civilización, que el occidente va hacia una catástrofe, un dramatismo fuerte, pues es necesario volver a pensar en los principios. Hay que volver a encarrilar esa civilización que está descarrilada. Y para eso tenemos que empezar por ver el tema. No es un tema, es algo mucho más que un tema, evidentemente, pero vamos a llamarlo así, que es el de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías afirmaba que el necio, el estúpido, el tonto, el menso, piensa en su corazón que Dios no existe. Y en la época moderna, Balzac, el famoso novelista francés, decía que el ateísmo es un esqueleto que no engendra. Y esto es una realidad tremenda. Por eso es importante ver cómo podemos tocar este tema de manera que sepamos qué quiere decir agnóstico, qué quiere decir panteísta, qué quiere decir deísta, qué quiere decir incrédulo, indiferente, anticlerical, porque son temas o son palabras diferentes que expresan cosas diferentes, pero que a veces un poco las mezclamos y no sabemos exactamente en qué es lo que sucede. No es lo mismo un ateo que un agnóstico, indiscutiblemente, o que un deísta. Por otra parte, no me gustan los números, porque en este terreno, como vamos a verlo, pero sí llama la atención, por ejemplo, hoy mismo leía una noticia de cómo ha crecido el número de católicos en España, que venía un poquito como decreciendo y últimamente ha vuelto de nuevo a crecer. En un sondeo relativamente reciente, en países europeos, declaraban no creer en Dios el 10% de los alemanes, el 13% de los españoles, el 12% de los noruegos, el 26% de los suecos, el no sé tantos, el 7% de los finlandeses. Aunque es difícil, y soy el primero en reconocerlo, el valor que tienen las estadísticas, el que una persona afirme no creer en Dios es un hecho trágico, no para Dios, sino para esa persona. Y es indiscutiblemente un tema que podemos calificar de vivo, algo que llama la atención. Por ejemplo, como los ateos, ya lo veremos esto como detenimiento, se suben al púlpito. Decía un autor alemán, premio Nobel, me parece que es premio Nobel, si me parece que recordar, Heinrich Böll, decía él que no le gustaban los ateos porque se pasaban el día hablando de Dios. Y algo parecido sucede con Unamuno, el español, el dramático español, que decía que los verdaderos ateos están locamente enamorados de Dios. Bueno, pues una cosa es el ateísmo y otra cosa es el agnosticismo. Uno plantea un problema filosófico, mientras que el otro plantea un problema también filosófico, pero de conocimiento. El ateo, por razones que sean, dice no existe Dios. El agnóstico dice no sé si existe Dios. No tengo fuerzas en mi inteligencia ni para afirmar la existencia de Dios, ni realmente para negarlo. Por eso hay que tener un poquito estas actitudes, porque gente detrás del ateo o detrás del agnóstico, como es una persona, siempre hay un drama personal. Los que se dicen ateos frecuentemente no tienen a Dios, pero ellos son Dios. Tienen su Dios, que es el placer, su Dios, que es la razón, el yo, la inteligencia, la voluntad, el sentimiento, la ciencia, la cultura, el arte, el Estado, en fin, el sexo, el dinero, lo que tú quieras, la política. Por ejemplo, hoy también estaba leyendo, no me acuerdo ahora exactamente dónde, de un escritor francés que decía que él había sido cristiano
hasta los 18 años, pero que a los 18 años se había liberado por completo de Dios. Y vas leyendo lo que escribe a continuación y te das cuenta que el hombre está angustiado, que no sabe qué hacer, que se ha pasado a la política, que la política no le llena. Y entonces, bueno, ¿de qué te has liberado? Está diciendo que dejó de ser Dios, que a partir de ese momento se ha liberado y te das cuenta que la situación es un verdadero drama la que tiene. Por eso, aquí creo que no perder de vista los siguientes puntos. Primero, la existencia de Dios no se ve afectada por las estadísticas, ni favorables ni desfavorables. Hay, y hoy por hoy, nadie ha podido demostrar, ni científica ni filosóficamente, que para mí es lo mismo, porque la filosofía es ciencia también, nadie ha podido probar su inexistencia. Y tres, por lo tanto, el tipo que se dice ateo tiene una postura crédula y además irracional, porque cree lo que no se puede demostrar o lo que nadie ha demostrado. No tiene testigos, es una fe sin testigos. Si precisamente la fe es creerle algo a alguien y creer en algo por alguien, y este señor no tiene el motivo para creer, pues entonces es verdaderamente una estupidez. Es credulidad y no es credibilidad. Por eso se ha podido hablar, y se habla de hecho, de los dioses de los ateos. Lo que quiero decir con esto es que lo que importa no es mi opinión personal sobre Dios, sino la existencia de Dios independientemente de mi opinión. Dios no existe porque yo crea en Él, yo creo en Él porque existe. Hay un autor ruso, exiliado, Siniausky, que decía, a mi parecer muy sensatamente, es preciso creer no por la fuerza de la tradición, ni por miedo a la muerte, ni por si acaso, ni por obediencia o por temor, ni siquiera por tener una idea determinada de la humanidad, ni por parecer original. Es preciso creer en Dios sencillamente porque Dios existe. Vamos a ver un poquito de terminología para que luego nos podamos mover con un poquito más de sencillez. En primer lugar, ateísmo. Ateo significa negación o ausencia de Dios. Sin embargo, supone ya un previo concepto de Dios, con relación al cual se niega su existencia. Es decir, si no tengo un concepto de algo, negar la nada es una estupidez. Por esto explica por qué los primeros paganos de la época del cristianismo llamaban ateos a los cristianos, porque no admitían sus dioses, admitían el Dios verdadero. O los judíos y los musulmanes nos llaman ateos a nosotros porque dicen que rompemos el monoteísmo y hablamos de un triteísmo, cuando jamás el catolicismo ha hablado de un triteísmo. Hablamos de un solo Dios y tres personas diferentes. En sentido estricto, ateísmo se opone a ateísmo. Admito la existencia de un Dios personal, infinito, distinto y trascendente del mundo. Eso es lo que hace en definitiva un cristiano, y ese es el teísmo. Yo afirmo la existencia de un Dios personal, trascendente, infinito, totalmente distinto del mundo, al que veo cómo vamos a poder llegar a él. El deísta son autores siglo XVIII europeo, que como en aquella época ser ateo era un delito civil, la forma de no ser acusados de delito civil era decir, existe Dios, pero no se preocupa para nada de nosotros. Dios no interviene en el mundo. Dios es la postura de Voltaire, de Diderot, de D'Alembert, en principio de los enciclopedistas franceses. Admiten la existencia de Dios. Si Dios no existiera habría que inventarlo. Si el reloj tiene que tener un relojero, ¿cómo no va a tener ese reloj? Que es el mundo, pero es un Dios que ha dado cuerda al mundo y no se preocupa lo más mínimo para nosotros. Eso trae muchas consecuencias. No existe Jesucristo, no puede ser Dios, todo lo sobrenatural fuera, admite una religión puramente natural, pero niegan la providencia y niegan en consecuencia también la encarnación y todas las demás verdades que van con esto. En cambio, el panteísmo es el que dice que todo es Dios. Hay un panteísmo racionalista que piensan que Dios sería la razón, la inteligencia del mundo, y un panteísmo materialista, que en último caso sería el de los socialistas marxistas, que admiten más o menos un Dios que sería la materia. Todo lo que nosotros decimos de Dios, su omnipotencia, su bondad, sería la materia, ¿no? Evidentemente, por ahí no va. Naturalmente que dentro de esto, pues hay muchas divisiones que pueden ustedes ver en los libros. Hay un ateísmo que se llama negativo,
que es el que nunca aporta razones para él. Un ateísmo positivo que cree que aporta razones para negar la existencia de Dios. Hay un ateísmo escéptico de los que sostienen una duda, no solo teórica, sino real, de la existencia de Dios. Hay un ateísmo agnóstico, los que niegan en la realidad la existencia de Dios, porque, como hemos comentado, nuestra inteligencia es incapaz por completo de dar razones para probar su existencia. Hay un ateísmo práctico, que es el de aquel que no tiene razones, pero simplemente pues no le llama la atención, le parece una cosa indiferente, como que con él no va, Dios ni fu ni fa, no, me vale, como dicen un poco ahora los muchachos, ¿no? Esto es más bien una actitud práctica de las personas que viven como si Dios no existiera. No se emplean teóricamente el problema filosófico real de Dios. Sencillamente ellos viven al margen de lo que hay a su alrededor. No les importa preguntarse por el fundamento de la realidad, sino que simplemente lo que les interesa es el espectáculo, lo que les interesa es como, pues a veces se dice por ahí, hay un dicho muy bonito, bueno, ya lo encontraré porque no lo tengo por aquí a mano para comentarlo. Sí, es una cosa que me ha llamado la atención, ya la encontré, y es interesante porque viene precisamente de uno de los evolucionistas que yo he comentado más de una vez, Gould. Les he comentado un libro gruesísimo sobre la evolución que he leído, en el cual este hombre pues admite que venimos de los animales, aunque él no es abiertamente hostil a la religión, simplemente, pero tiene una frase que de repente me he encontrado en el que me llama mucha atención, que dice: la fe está interesada en el fundamento, la ciencia en el escenario. O sea, él se da cuenta, no es tonto, de que vivimos en un mundo, un escenario impresionante, de la religión, la fe está interesada en el fundamento, la ciencia en el escenario. Pues hasta cierto punto me gusta esta postura de este hombre, porque deja la religión en su sitio, aunque es verdad que también la religión actúa en el escenario. No es que el escenario sea independiente del autor del escenario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a hablar de... También hay algunas frases que veremos en otro momento, que es toda la postura del secularismo y del laicismo, que pretenden construir, lógicamente porque niegan la existencia de Dios, entonces quieren construir una sociedad abiertamente en contra de Dios, una sociedad sin Dios, una sociedad donde para nada, o en todo caso, en la persona que tenga cierta religión, que la guarde en lo más oscuro o lo más sombrío de su conciencia, pero que no tenga ninguna eficacia en la vida práctica. Entonces, se elige no elegir. Se piensa, si es que se piensa, que no hay razones teóricas ni prácticas que justifiquen la diferencia con Dios. Da lo mismo admitir la existencia de Dios que no admitirlo, es el indiferentismo, el me vale, porque realmente pasa lo que pasa, ¿no? El agnosticismo, ya hemos dicho en qué consiste. El agnosticismo es agnosis, no conocimiento. Esto es diferente, ¿por qué? Porque aquí se trata ya no de una creencia, sino de un conocimiento en algo, en una realidad. El agnóstico dice que no afirma y que no niega, ni afirma ni niega la existencia de Dios, porque no cree que la inteligencia tenga capacidad para conocer o desconocer la existencia de Dios. El agnóstico no dice Dios no es, el agnóstico no dice Dios no existe, el agnóstico dice no sé si Dios es, no sé si Dios existe. Esto es lo que dicen los agnósticos, ¿no? ¿Y por qué? No puedo saberlo, ni puedo decirlo, ni puedo afirmarlo, porque mi inteligencia es muy pobre. Mi inteligencia no tiene capacidad para esas profundidades, vamos a llamarlo así, ¿no? En esto, por ejemplo, hay una cita que tengo aquí de Unamuno, que se la leo. Nadie, dice Unamuno, nadie ha logrado convencerme racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco de su no existencia. Los razonamientos de los ateos me parecen de una superficialidad y sutileza mayores aún que los de sus contradictores. El agnóstico puede ser un ateo, si apoyándose en el no sé, afirma el no existe, pero también puede ser un creyente. Dice, yo filosóficamente soy ateo, no puedo conocer agnóstico, no puedo, pero la fe me dice que Dios existe. En este sentido, Lutero era un agnóstico filosófico. La filosofía hay que pisotearla porque destroza la fe y hay que salvar la fe. Es creyente por la fe y agnóstico filosóficamente, porque la filosofía para él era la prostituta del diablo, no servía para nada. Esto explica por qué hay frases muy simpáticas como la de Unamuno
que decía también, qué curioso, los verdaderos ateos están locamente enamorados de Dios. Algo parecido a lo que veíamos hace un momento todo esto. Vamos a fijarnos ahora en algunas causas del ateísmo moderno. ¿Cuáles son las causas del ateísmo moderno? Aquí podríamos encontrar muchísimas. Hay que sistematizar, y voy a intentar sistematizar un poco lo que a mí me parece que provoca, o que está provocando, o que ha venido provocando estas posturas de tanta gente, la que sea no interesa ahora, que pues afirman que no existe Dios. Pensemos en los marxistas, pensemos en los positivistas, pensemos en ciertas corrientes filosóficas que no tienen muchos seguidores, por lo menos de fondo, pero que sin embargo creen que tienen razones para no creer en Dios. Yo parto de la idea de que como el que cree o el que no cree es un fenómeno humano, es decir, no creen los perros ni los gatos, ni las anguilas, no creen, el que cree es un hombre. Entonces, un humanismo equivocado es el que puede llevar al ateísmo. Y me parece que hay una serie de humanismos que han venido desarrollándose especialmente desde el siglo XIX en el terreno de la filosofía, que precisamente no abren el campo a la existencia de Dios, sino que la cierran. Vamos a empezar. En primer lugar, el humanismo racionalista. El humanismo racionalista es un humanismo que pone a la razón en absoluta autonomía. Lo único que tiene el hombre para ser hombre, para poder vivir con los demás hombres, es la razón. Una razón que no depende más que de sí misma. Una razón que digo yo que funciona en circuito cerrado. Es una razón autónoma, ¿no? Hoy ya no quedan muchos racionalistas de este tipo. Como dice uno de ellos, Jean Rostand, las convicciones racionalistas son también creencias. La razón soberbia de este tipo de humanismo no se sostiene. En buena lógica, si el hombre no es un absoluto, tampoco puede ser la vista, ni su paladar, ni sus piernas, ni su conocimiento, ni su inteligencia. Por tanto, hablar de una inteligencia absoluta, cuando el hombre es un ser relativo, evidentemente no tiene mucho sentido. En segundo lugar, que además es hijo del anterior, el humanismo cientista. Su causa es la soberbia de la ciencia. Es una postura hermana de la anterior. Hoy es una postura superada desde el campo mismo de la ciencia, porque la ciencia conoce cada vez más y mejor sus limitaciones. La religión de la ciencia fue a finales del siglo XIX un postulado de todos estos cientistas que afirmaban que ya se podía vivir sin Dios, la religión era una superchería, era una cosa totalmente superada. Hay gente que todavía opina de esta manera. La religión de la ciencia ha acabado, como sabemos, en un drama y en un desastre, ¿no? Entre otras cosas, porque sabemos que la hipótesis Dios no es necesaria para la ciencia, que es religiosamente neutra, pero rechazar a Dios como exigencia de una postura científica es transformar la neutralidad científica moderna en dogmatismo antimetafísico y antirrealista. Y eso ya no es científico, sino extracientífico. La ciencia tiene sus límites, puede hablar dentro de sus límites, pero no puede extralimitarse. Y si dice, ya, filosóficamente, Dios no existe, ¿por qué? Porque yo lo digo, estás salido de tu campo. Si yo soy un matemático, con matemáticas no puedo meterme a cuidar las flores. Por ejemplo, si soy futbolista, no puedo, apoyándome en mi fama de futbolista, afirmar que no existe el infierno, por ejemplo, que tiene que ver una cosa con la otra. No hay que salirse de los campos. La ciencia, lo hemos visto ya y lo veremos más adelante, no es atea ni es creyente. Es el científico el que es ateo o el que es creyente. Y además hay otro tercer humanista, que claro, viene del anterior también. Hoy además muy extendido, el humanismo técnico, el humanismo tecnológico. Hoy esto que vemos todos los días, las personas van atadas, encadenadas a su portátil, a su cientos de estas cosas que están saliendo, su laptop, lo que tú quieras, personas que están verdaderamente encadenadas, y que pues el hombre cree que la solución está en tener la última palabra tecnológica del carro o de
el termómetro o de lo que él existe o exhibe, ¿no? La técnica sería el nuevo Dios de la naturaleza y de la historia. Pero la técnica, por estupenda que sea, por fabulosa y conveniente que sea, no deja de ser un producto humano, tan limitado y deficiente como su autor. Las laptops al poco tiempo ya no funcionan. Los teléfonos hay que andarlos también cambiando. Y pues van inventando a toda velocidad cosas y cosas y cosas, pero todas tienen sus deficiencias, porque todo lo que hace el hombre es deficiente porque no es Dios. Y por último está el humanismo moral. Esto está haciendo muchísimo daño. El humanismo moral es la soberbia ética, la soberbia que nace de que el hombre cree que puede organizar su vida prescindiendo de Dios con simplemente las leyes que él mismo se da, y lo que él llama bueno es lo bueno, lo que él llama malo es lo malo, lo que él cree que es verdad y lo que no es verdad no es verdad. Aquí ya tenemos el absolutismo del yo, el yo que cree que él puede solucionar con su inteligencia todo el conocimiento de las verdades y con su voluntad todo el clima de los comportamientos. Y eso es una enorme barbaridad. El humanismo moral pues viene desde Adán y Eva. El primer pecado fue precisamente y seréis como dioses, que era el poder ser los definidores de la verdad y de el mal, del bien y del error, cosa equivocada, como sabemos muy bien. Es verdad que el mal problema plantea un problema, el sufrimiento del inocente, eso lo veremos en algún otro momento, veremos todo eso. Ya San Agustín, no se escandalicen, se hacía una pregunta típica: si Deus es un de malum, si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Es una interrogante que cualquier persona, como tú y como yo, que pensamos, ajustados a la realidad, nos damos cuenta. Negar el mal en el mundo es negar algo real, es negar algo que estamos realmente viendo. Entonces, vamos ahora a tocar un poquito este tema, porque evidentemente está en la base de muchas personas que precisamente niegan la existencia de Dios y se hacen la pregunta de San Agustín: si Deus es un de malo, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? La contestación nos la va a dar también San Agustín. Sin la menor duda que una praxis política, económica, sin Dios, lleva a la tragedia, al dramatismo cultural que estamos viviendo hoy, al dramatismo social que también lo estamos soportando hoy, y que hay que encontrar el verdadero camino para la solución, que debe requerir, no es ahora el momento, un auténtico humanismo, un humanismo cristiano. Este es el humanismo que vale la pena, porque es un humanismo que habla de Dios, que además ve a Dios como autor de un hombre hecho a su imagen y semejanza, con todo lo que esto supone, con toda la dignidad que esto da para el hombre, como base para tener unos derechos humanos, que lógicamente son los que se pueden luego sostener en la sociedad. Sin derechos humanos no puede haber una sociedad que funcione medianamente bien. Entonces, aquí podríamos hablar de ciertos autores que hablan del carácter postulatorio, me refiero a Del Noche, me refiero a Maritain, del ateísmo, de carácter postulatorio del ateísmo contemporáneo, que no sería tanto la conclusión de un razonamiento, ni el resultado de una crítica de la religión, que también es, o de los argumentos racionales, más o menos válidos para probar la existencia de Dios, sino un juicio axiológico. Si valoro a Dios como ser absoluto, entonces yo como hombre tengo que ser relativo. Y como no quiero ser un ser relativo, quiero ser yo un absoluto, hombre medida de todas las cosas, entonces intento una sociedad en la que dejo por completo al margen a Dios y con él a la religión, y yo me convierto en el héroe, yo me convierto en el protagonista. Pues todo esto ya hemos visto a dónde se cae y a dónde se llega, ¿no? Y tratando de resumir un poquito todo esto, hay como tres cosas que me parecen que es bueno tocar y no olvidar. Por ejemplo, en todos estos casos que hemos visto, ¿qué hay detrás de todos estos humanistas? Sí, hemos visto la soberbia de la inteligencia, la soberbia de la voluntad, la soberbia de la praxis, la soberbia del yo, lo que tú quieras, la soberbia de la ciencia, la soberbia de la tecnología, pero ¿qué hay en todo eso? Debajo de todo eso, ¿qué es? Yo diría que hay un cóctel, perdonadme la expresión, un cóctel que admite o que tiene tres componentes. De este tipo de hombres
que estamos viendo ahora, ya decía nada menos que San Pablo: superbos es nil esciens. Es un estúpido, es un soberbio, no sabe nada. Su soberbia le impide no solo encontrar a Dios, sino reconocer su ignorancia. Por eso yo diría que el primer elemento del cóctel siempre es la soberbia del yo, es el soberbio. La segunda causa del ateísmo, que acompaña a la anterior, suele ser de tipo pasional. No podemos olvidar que para ver a Dios hay que tener una mirada limpia, hay que tener un corazón no perturbado. Y la Sagrada Escritura dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La lujuria lleva al egoísmo, a la soberbia, a la incapacidad para ver a gustar las cosas de Dios. Por eso la filosofía popular lo ha dicho y lo ha resumido estupendamente bien. La sensualidad prepara la cama a la incredulidad. No lo olvidemos, los que tenemos que educar. La sensualidad prepara la cama a la incredulidad. Es que ¿por qué cuando se llega a los 14 años el niñito que iba a misa, la niñita que no decía nunca que no a su mamá, ya no quiere ir, ya no quiere? Es que se les despertó la inteligencia. No, no se les despertó la inteligencia, se les despertó la lujuria también y las pasiones con la inteligencia, con la voluntad y con la dimensión pasional que tiene el ser humano. La tercera raíz del ateísmo es la ignorancia. Es increíble ver la cantidad de tonterías que se pueden decir cuando sale el tema del Papa, cuando sale el tema de Dios, sale el tema de la Iglesia, cómo se deforman las realidades, cómo todo el mundo, uno que no hablaría de química sin ser químico, o que no hablaría de física sin ser físico, o que no hablaría de terapia sin ser terapeuta, pues de religión, todo el mundo habla, como si supiera, cuando no han leído ni un mal catecismo muchas veces de religión. Ahora vemos que le quieren decir al Papa lo que tiene que hacer, le tienen que decir a los cardenales cómo tienen que elegir, ya le están preparando, digamos, la carta al Papa que va a venir para decirle lo que tienen que hacer, unas estupideces que están reflejando precisamente esa ignorancia profunda que tiene la falta de un conocimiento serio de Dios, un conocimiento serio de la religión, un conocimiento serio de la Iglesia. Y hoy, desgraciadamente, como falta la familia y como faltan tantas cosas, todos los profesores nos quejamos de que cada vez nos llegan los alumnos peor preparados, no saben pensar, no saben razonar, no saben escribir, no saben leer, están verdaderamente esclavizados por la civilización de la imagen, toda esa base de ruidos, toda esa base de signos, toda esa base de señales, toda esa base de tocar, y se han olvidado de pensar. Y naturalmente el resultado es catastrófico, y lo estamos viendo ahora. Para poder un poco, como en cierto modo, acabar con este tema primero, habría que hablar qué es lo que dice la Iglesia de estas cosas. La Iglesia, pues, ha calificado al ateísmo, concretamente el Vaticano II, como uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo. El Papa Pablo VI señaló también como el fenómeno más grave de nuestra época. Y, en general, en todos los países nos hemos encontrado o nos encontramos con que se puede aplicar la doctrina de la Iglesia, por ejemplo, así como del ateísmo ha sido condenado condenado diciendo sencillamente esto está mal, la Iglesia también ha condenado el agnosticismo. Pío X, el Papa que inaugura el siglo XX, condena el agnosticismo como el fundamento último de esa herejía que tuvo que combatir, que era el modernismo, que consistía en sustituir el razonamiento lógico del pensamiento tomista tradicional por la filosofía del siglo XIX, que era un verdadero desastre desde este punto de vista, y de cualquiera que se vea, que quede claro. Benedicto XV señaló precisamente el agnosticismo como una de las fuentes de la contienda, la Primera Guerra Mundial. Pío XI como una de las causas principales de la descristianización. Pío XII dice textualmente: al agnosticismo es la fuente primaria y más profunda de los males que hoy afligen a la sociedad moderna. En la doctrina pontificia, agnosticismo y laicismo están estrechamente vinculados, siendo responsables de los errores fundamentales, la falta de solidaridad humana, la violencia, el totalitarismo en el ejercicio del poder político. Estas cosas no las podemos ignorar.
Hay que abrir los ojos un poquito para darnos cuenta, ¿no? El Vaticano II ha recordado que el progreso actual de las ciencias y de las técnicas puede favorecer cierto fenomenismo y agnosticismo cuando el método de investigación usado por estas disciplinas se considera sin razón como la regla suprema para hallar toda la verdad. En el mismo documento conciliar se señala el agnosticismo como una de las causas del ateísmo contemporáneo. Y pues podríamos hablar de León XIII, que lo califica de error monstruoso. Por ejemplo, al liberalismo y al marxismo, León XIII los considera como error monstruoso, como una depravación intelectual y moral, como una degeneración teratológica del hombre, que termina convirtiéndose en enemigo de la verdadera libertad humana. Lo estamos viendo en todos los países que han caído, que cayeron bajo el yugo del marxismo o de un socialismo que con pretexto de salvar al pueblo lo que hacían era hundirlo. El ateísmo provoca una profunda perturbación social, decía el Papa León XIII. Pío XI acusaba al laicismo liberal de ser el origen del ateísmo contemporáneo, enemigo de todo lo divino. El pontífice señala el gran cambio que se ha realizado. El ateísmo pasa de ser un fenómeno individual y social, de privado a público, de filosófico a político. El ateísmo comunista fue condenado expresamente el 19 de marzo de 1937 por Pío XI en la Divini Redentoris. Pío XII ha seguido tratando de conducir la sociedad por caminos realmente positivos, ¿no? Y hablaba de cómo la raíz última de los males de nuestra época es la falta de Dios, es el ateísmo, la negación de Dios, porque impide la verdadera solución de los problemas sociales, organiza la lucha de clases típicamente marxista y entonces ya sabemos que a nadie se le ocurre hacer progresar, hacer caminar a los trenes haciendo chocar a las locomotoras, que es lo que hacían estos señores. Entonces, es utópico olvidar y calificar al hombre de omnipotente. Omnipotente es una palabra que solamente le conviene a Dios, a ningún hombre y a ninguna sociedad. Por eso, la Gaudium et Spes distingue también, después de calificarlo como uno de los fenómenos más graves, el ateísmo como uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo, dice que no es un fenómeno originario, sino derivado. ¿Por qué derivado? Porque tiene varias causas. Voy a leerles lo que dice el Concilio Vaticano II, hablando precisamente de esto. La Constitución conciliar enumera, cuenta diversos tipos de ateísmo o diversas formas. Distingue y destaca el ateísmo sistemático con su proyección inmediata de ateísmo político y a la vez constata la radical falsedad y gravísimos efectos del mismo. El ateísmo no es una liberación del hombre, es un drama que lleva inexorablemente a la degradación del hombre y con la degradación del hombre, la del matrimonio, la de la familia y la de la sociedad. Y luego caemos en ese espectáculo que ya no sabemos a qué santo encomendarnos. También rechaza los sistemas ideológicos en que se funda. Pero no hay que limitar a condenar. Un documento conciliar, Ecclesiam Suam, anima a determinar las causas y los responsables con un examen serio, profundo. ¿Por qué hemos llegado en la sociedad moderna a este desastre en el que estamos actualmente todos de alguna manera complicados? Y señala el magisterio la propia y exclusiva del ateo y la de los cristianos, quienes no pocas veces velan y no revelan el rostro genuino de Dios. No le echemos la culpa solo a los no cristianos, sino a los cristianos que no vivimos el auténtico cristianismo. Y naturalmente que esto repercute, pues si ese que es cristiano vive de esa manera, pues ese cristianismo ni me interesa, ni me da. Bueno, entonces, como remedios, frente al ateísmo, se señala la exposición adecuada de la doctrina y la integridad de vida de los cristianos. Hay que ayudar al ateo en su proceso de pensamiento. Hay que hacerle ver que el reconocimiento de Dios no solo no daña, sino que fundamenta, defiende, acrecienta la dignidad humana, la verdadera libertad del hombre y la importancia del orden temporal, que no se estropea nada
admitiendo la existencia de Dios, sino que se arregla todo o casi todo, en cuanto humanamente podemos hablar de este tema. Además, sin dejar de ver las graves dificultades que entraña, sabemos que desde el Vaticano II hay instituciones dentro de la Iglesia que tienen como fin hablar, por ejemplo, el diálogo con los ateos. Y funciona el secretariado para los no creyentes, no lo olvidemos, que tiene esa finalidad, porque como dice la Ecclesia Suam, para quien ama la verdad, la discusión siempre es posible. Y por último, podemos señalar cómo el Concilio Vaticano II, en su mensaje a los jóvenes, califica el ateísmo como un fenómeno de cansancio y de vejez. Es muy curioso que, por lo menos, de los que más o menos se llaman científicos, ateos o agnósticos, todos son viejitos. Luzcatólica.com. Deberían estar pensando que les queda poco ya para ponerse abusados. Pues no, creen que el cristianismo o la religión creen que hace daño, creen que estropea, creen que molesta, y realmente lo que hacen es pues ponerse fuera de la órbita cristiana y en definitiva de la órbita humana. Por eso creo que va a venir muy bien el que empecemos a ver, después de ver esto del ateísmo, los fundamentos del ateísmo y tal, vamos a ver cómo se puede llegar a conocer a Dios. Y vamos a empezar por lo que podríamos llamar el conocimiento racional de Dios. Cómo se puede conocer, qué vías hay para, algo de esto ya lo habíamos dicho anteriormente, para ver si existe un camino que con seguridad y con certeza humana, filosófica, científica, realmente nos lleve a decir, sí señor, Dios existe, no es un invento humano, es una realidad. Dice un escritor, Jean Guitton, para los cristianos, Dios es necesariamente discreto. Ha dado una apariencia de probabilidad a las dudas que atacan su existencia. Se ha escondido en sombras para que nuestra fe sea más apasionada y sin duda para poder perdonar también nuestras rebeldías. Es preciso que la solución contraria a la fe conserve cierta verosimilitud para dejar ancho campo a su misericordia. Es algo así como decir, bueno, ¿por qué Dios no nos obligó a todos a creer? Bueno, porque nos ha dejado ganarnos ese mérito. Es decir, tenemos libertad, como decía, es verdad, hay mucho orden, el orden lleva a Dios. Sí, y el desorden a San Juan de Dios, dicen las mujeres de aquí de Guadalajara, con muchísima razón, ¿no? Pero también es verdad que, así como hay mucho orden para pensar que Dios existe, hay también suficiente desorden para pensar que Dios no existe, como han dicho algunos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Iglesia? El magisterio de la Iglesia nos enseña que el hombre, recordemos el Vaticano I, el hombre con las solas fuerzas de su razón natural puede llegar a conocer con certeza la existencia de Dios. Es decir, la Iglesia defiende la razón, la Iglesia aplaude al hombre que piensa, al hombre que razona y que se convence de que hay razones precisamente para sostener la existencia de Dios. El Concilio Vaticano I dice, la misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón, partiendo de las cosas creadas. No se habla de demostración, pero se habla de que el hombre, con certeza, con la sola razón natural, a partir de las solas cosas creadas, llega a conocer con certeza la existencia de Dios. Que eso, pues, en definitiva, equivale a una verdadera prueba. Como hubo algunos filósofos, teólogos, que dijeron que no se podía probar y que esto no era una prueba de la existencia de Dios, mejor dicho, no era una declaración dogmática de que se podía y se puede afirmar con certeza la existencia de Dios a partir de las cosas creadas, entonces la Iglesia condenó a Bonetti y Botén, y ahí, en la prueba en la que estos hombres suscribieron para reconocer su error, decía, el razonamiento puede probar con certeza la existencia de Dios y la infinitud de sus perfecciones. El documento que tuvieron que suscribir estos, que de otra manera serían herejes, dice textualmente esto, el razonamiento, o sea, la razón humana, puede probar con certeza la existencia de Dios y la infinitud de sus perfecciones.
Y en el antiguo juramento antimodernista profeso que Dios puede ser ciertamente conocido y por tanto también demostrado como la causa por sus efectos, por la luz natural de la razón, mediante las cosas que han sido hechas, es decir, por las obras visibles de la creación. Esto está en el juramento antimodernista que los sacerdotes teníamos que jurar antes de los profesores encargados de dar cátedras o de dar, tenemos que decirlo, para acabar con el modernismo, que fue una herejía muy peligrosa de principios del siglo pasado y que todavía sigue hoy un poquito como neomodernismo. Pero pues va el asunto, ¿no? Algunos piensan equivocadamente que la nueva cosmología hace innecesaria la hipótesis de un Dios creador. Estoy pensando en Hawkins. Nada más equivocado. Es verdad que el problema de la existencia de Dios se plantea actualmente de una manera nueva, pero solo parcialmente. Santo Tomás parte siempre en sus vías de un hecho de experiencia. Este hecho de experiencia es el que hoy se plantea de una forma radicalmente nueva, porque también los adelantos de la cosmología nos han dado una serie de conocimientos sobre el mundo que no teníamos en el tiempo de Santo Tomás. Esto es muy importante. Aristóteles, Maimónides, Santo Tomás, tienen ante sus ojos un universo que creen que es estático y divino, perfecto. Era la consistencia misma, sin devenir ni evolución interna. Los cristianos, los árabes y los judíos admitían la idea de creación y por lo tanto desdivinizan el cosmos. El cosmos no es divino, el cosmos es obra de arte, pero es nuestro. Pero no se resolvía por completo el problema, porque los conocimientos que entonces tenían no podían demostrar que los astros no eran sustancias incorruptibles. Eso ya a partir de Copérnico lo vamos a descubrir. Ni tenían razones contra la eternidad del mundo. El problema ahora se ha modificado, porque sabemos con certeza que existe lo que hoy llamamos cosmogénesis, o sea, la génesis del cosmos. Hoy le damos entre 9.000 o 12.000, 10.500 millones de años a la existencia del universo y más o menos tratamos de explicar cómo fue la primera aparición, etcétera, etcétera. Hoy sabemos que la materia no es eterna. Hoy sabemos que la materia tiene génesis, sabemos que la materia tiene evolución, sabemos que la materia tiene historia, la materia tiene edad, los átomos también, los cuerpos celestes que Aristóteles y Santo Tomás creían incorruptibles no lo son, envejecen y se gastan. Por esto, desde el punto de vista de la ciencia actual, la noción de eternidad del mundo parece hoy difícilmente sostenible. Por más que intente Hawkins decir que la materia es eterna, que se autocrea, que se automaterializa. Bueno, ¿y quién es el fundamento de esa materia que eternamente se autocrea? Porque el problema no es el hecho de cuándo empieza, cuándo termina, como lo he repetido muchas veces. El problema es ahora, en este momento, la materia. Si tú dices que es eterna, ¿por qué es eterna la materia? ¿En qué se funda la eternidad de la materia? Eso es lo que no nos dicen estos autores, ¿eh? El problema, por lo tanto, no es de tiempo, el problema es de fundamento en el ser. Y esto es lo que sucede en lo que estamos diciendo ahora. La existencia de Dios es más fácil de establecerse ahora porque conocemos mejor la historia del universo. Hoy sabemos con certeza que el mundo no es el ser absoluto. El panteísmo, decir que todo es Dios, es confundir a Dios con el nitrógeno, con el hidrógeno y con el oxígeno. Entonces, un ateo coherente tendrá que afirmar que el mundo es eterno y tendrá que explicar por qué, si el mundo es eterno, vemos que no hay nada de eternidad en el mundo. Sus teóricos sostienen un modelo del universo sin comienzo, pero de hace miles de millones de años, de la materia más compleja y organizada, se constituyen los planetas y la vida. La historia natural de la vida se presenta como la historia de la intervención organizada, diferente y libre hasta llegar al hombre. La hipótesis del azar hoy es abandonada por científicamente insostenible, hasta por los mismos marxistas. No explica la materia altamente organizada, ni menos las propiedades de la vida y no digamos ya las del pensamiento. El azar no explica nada, explica nuestra capacidad de explicar. La casualidad
no explica la causalidad. Es la forma de demostrar que somos unos ignorantes. Como ha dicho muy bien el recientemente fallecido Leonardo Polo, limitar la capacidad de nuestra inteligencia cuando se trata de Dios lleva a resultados nefastos. Husserl, otro gran filósofo del siglo pasado, la edad moderna ha hecho voto de pobreza en materia de conocimiento. En este terreno no nos conviene ser pobres. El hombre, en cuanto se descubre como yo, debe preferir a Dios y no encerrarse en sí mismo. Y se descubre en cuanto entiende. Entender que, si es correcto, comporta Dios y yo. Entender que cuando es correcto, comporta el yo y Dios. El conocimiento natural de Dios no espera. Un psiquiatra famoso, Juan José López Ibor, decía: para mí, este es el gran y único problema del hombre contemporáneo. Enmascara su necesidad de absoluto, lo cual le conduce al nihilismo en sus más diversas formas, o a reconocer su presencia. Y es que, se quiera o no se quiera, la nuez de la existencia es el diálogo del hombre con Dios. Esto lo ha dicho maravillosamente Zubiri. Este problema puede ser resuelto de manera distinta. Positivamente afirmamos la existencia de Dios, negativamente negamos la existencia de Dios, ateísmo, o suspensivamente agnosticismo. Puede y suele olvidarse que en los tres se trata de la solución a un problema. Lo fundamental es descubrir que Dios es problema para todos. El creyente tiene que dar razones de su creencia. El ateo tiene que dar razones de su creencia. El agnóstico tiene que dar razones de su creencia. El ateísmo y el agnosticismo no son menos creencias que el teísmo. Es necesaria una justificación intelectual. ¿Por qué? La respuesta nos la da maravillosamente Javier Zubiri. Porque es un problema que nos está ya planteado por el mero hecho de ser hombres. Es una dimensión de la realidad humana en cuanto tal. Es propio de todo hombre, lo mismo en el ateo, que en el agnóstico, que en el teísta. Dios no es solo trascendente a las cosas, sino trascendente en ellas, porque es el fundamento de todo lo real. Por eso, haciendo su vida, confiando su vida, el hombre configura o desfigura a Dios en él, porque la vida del hombre es experiencia de Dios. Y esa es nuestra tremenda realidad. Dios es ese fundamento del que comentaba, pues hablando hace un poquito, que leyendo a este escritor Gould me di cuenta de que decía una cosa estupenda. La fe, dice, dejen a la fe y la ciencia son independientes, pero se necesitan. La fe está interesada en el fundamento. Nos explica el fundamento de toda la realidad. La ciencia en el escenario. Explicarnos un poquito lo que ya está en el escenario. Las cosas que ya están, no se pregunta por el por qué, sino se hablan del qué.